del Ministerio de Economía, la presidencia del Banco Central de Reserva, todos esos funcionarios que en este momento están escondiendo cifras o que no nos están diciendo realmente la gravedad, porque lo saben, la gravedad de lo que está pasando y no nos están hablando con sinceridad, lo primero que tienen que hacer es sincerar y decir que cuáles son y cuáles son los canales de transmisión de esa crisis. Uno. En segundo lugar, tienen que entrarle a un plan anticrisis o para enfrentar la crisis. Este plan o a partir del, digamos, El Salvador tiene poco margen de maniobra para enfrentar esa crisis. ¿Por qué? Porque no tenemos política monetaria. Yo no creo si es un tema, yo sí creo que hay que replantearse el proceso, la necesidad de desdolarizar la economía. Yo no digo volver al colón, no vayan a entender eso, no estoy hablando de volver al colón, porque el colón no se puede volver, pero sí de poder tener una moneda nacional a partir de la cual se permita inyectarle liquidez a la economía y hacer política monetaria. Entonces se tendría que replantear eso, se tendría que replantear nuevamente la política fiscal. Mire, es ilusorio esperar que aquí van a aumentar la recaudación de impuestos y que mejorando la recaudación de impuestos usted va a hacer mejor gasto social o gasto público, ¿no? Porque en época de recesión, como lo que se avecina para El Salvador, si se cumplen estas predicciones de estas calificadoras de riesgo, de CEPAL y de otros, lo que va a haber, al disminuir el volumen de la actividad económica, por ejemplo, al disminuir las ventas de las empresas, ¿qué es lo primero que disminuye? La recaudación del IVA. Al aumentar el desempleo en el sector formal, ¿qué es lo que disminuye? La la recaudación del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿de qué estamos esperando? Que la gente en crisis va a salir de esto. No, aquí hay que plantearse una reforma fiscal de tal que haga que las personas, pero que tienen patrimonio, los que se han beneficiado de todos estos años anteriores de la bonanza económica, porque se concentró en unos grupos, porque el resto de la población nunca vio esa bonanza económica, ha estado en crisis desde, bueno, los últimos 20 años, pero los que ahora es el momento en que contribuyan así solidariamente para solventar esta crisis. Entonces, hacer un plan de emergencia, pero que no sean esas cartas al niño Dios o esas grandes listados, como lo que hizo la Comisión Anticrisis, que eran más de 100 medidas o no sé cuántas, y que hacer esto, hacerlo. No, sea realmente una estrategia, ¿cómo lo enfrentamos? Ahora, si entiendo bien, si la banca entonces mantiene cerrada la puerta porque no va a invertir en el nivel de riesgo. Ajá. Por otro lado, la opción estatal no es la salida en el sentido de que, bueno, entonces el Estado tiene que... No, pero el Estado, yo iba a la tercera, el punto que en ese plan de digamos, frente a la crisis, o sea, un manejo de política monetaria, en lo que se pueda hacer, mejor manejo de política fiscal para reactivar, o sea, para tratar de, vía gasto social y vía también inversión pública, pues mantener funcionando y mantener o crear cierto volumen de empleo, pero llego a lo otro, tiene que empezar, es la banca. No podemos esperar que la banca privada, sobre todo transnacional, o sea, se preocupe o tome decisiones en favor de las necesidades del país. Entonces, ahí entra la banca estatal. El Estado entra a prestar. La banca, pero no con dinero a la banca y que a ver si la banca directamente. Directamente. O sea, tiene que entrar directamente. ¿Hay capacidad para seguir teniendo créditos e inyectar directamente? Sí, ahí está, por ejemplo, todos los fondos que van a venir del Fondo Monetario Internacional, lo que está ofreciendo, lo que ya apartaron ahí en el Banco Mundial o en el fondo, lo que ya tienen en el BID, en el BESI, y que es de tomarlo directamente y canalizarlo directamente a aquellos sectores que tengan capacidad de generación de empleo o de mantenimiento de empleo, de generación de ingresos. Y aquí entra el tema de la pequeña, de la mediana empresa, que son aquellos que que tienen esa capacidad de mantener esos empleos. La microempresa, las cooperativas. Es decir, aquí tiene que haber el Estado tiene que asumir el rol que le corresponde en época de crisis. Yo sé que esto va a ser, para muchos, seguramente deben de estar oyendo esto, se les paran los pelos de punta. Dice, es un sacrilegio contra el mercado, está como atentando contra la libertad. Mire, son épocas difíciles, ameritan soluciones drásticas. Claro, pero también el riesgo que no asume la banca lo va a asumir el Estado, pero igualmente es un riesgo. ¿Qué pasa si no salimos tampoco ahí? Porque claro, el Estado va a tratar de hacer canalizar eso en la economía, pero si no funciona, vamos a tener que asumirlo socialmente. El país está acostumbrado al consumo, no a la inversión productiva. Entonces, eso cualquier dinero que se hace
pues habría que tener un No, cambio. pero es que eso nos lleva a la necesidad de cambiar el modelo económico. Ojo, no estoy hablando de cambio del sistema económico, no me estoy metiendo con el capitalismo, que no se asuste. No, pero sí hay que cambiar el modelo económico. Es decir, tenemos que pasar a un modelo de economía de mercado, pero que no esté fundamentada en el consumo, que no esté fundamentada en las importaciones, sino que esté fundamentado en el desarrollo de la capacidad productiva, del aparato productivo, y estoy hablando de la agricultura, de la industria, de la construcción, de todos aquellos sectores que tienen esa capacidad, como diría el PNUD, de crear empleos decentes, que tienen capacidad de contribuir fiscalmente. ¿De qué nos sirve seguir trayendo maquilas o trayendo inversiones que vienen a instalarse a nuestro país, primero buscando salarios bajos, empleo precario, ¿verdad? Precariedad en el empleo y buscando exenciones de impuestos? Eso no nos conviene. O sea, tenemos que empezar ahora por primera vez a pensar en nosotros mismos, en nosotras mismas, en nuestro país, en las necesidades de nuestra gente, y esto implica cambiar el modelo económico. Mire, el PNUD tiene un dato, una conclusión que ellos sacaron en el último informe de desarrollo humano, que dice que ellos han demostrado econométricamente, es decir, científicamente, que el proceso de apertura de la economía salvadoreña experimentada en los últimos 20 años ha sido el principal responsable primero, del aumento en el déficit comercial. Tenemos un déficit comercial, de lo que no se hablamos, de 4.500 millones de dólares, de los cuales el 90% de ese déficit, entre lo que vendemos y lo que compramos del exterior, el 90% se financian con las remesas. ¿Y qué pasa si las remesas disminuyen? Claro, ya están disminuyendo. Pues ya están disminuyendo. ¿Y qué va a pasar? Entonces dice el PNUD, retomo la idea. La apertura externa, dice que es decir, este modelo económico ha generado aumento en el déficit comercial, ha generado aumento en la informalidad, debilitamiento del aparato productivo, y en su lugar se han desarrollado todos esos sectores que se basan más que todo en el consumismo. Deterioran el aparato productivo y se también ha deteriorado la capacidad de los sectores económicos de contribuir fiscalmente, bueno, a los ingresos y a la política del gasto, a las políticas de desarrollo. Entonces, eso, o sea, si eso es lo que nos ha mostrado, o sea, que ese modelo, en otras palabras, ha fracasado. Y a eso súmele la dolarización, o sea, ese modelo ha fracasado y tienen que aceptarlo. Ya sea que hayan tenido responsabilidad directa o indirecta o ninguna responsabilidad en esta. El gobierno tiene que aceptar, y los sectores empresariales y la sociedad civil tenemos que aceptar que este modelo está fracasado, está caducado, y que tenemos que avanzar hacia otro nuevo modelo económico. Ese es un tema, obviamente, más complejo, a lo mejor nos va a requerir otra... Pero creo que es la reflexión que hay que hacer, ¿no? Sí, hay que hacer, que sea, ni modo. Reflexión es la palabra, es decir, sacar idea de esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias también por permitirme compartir estas reflexiones con ustedes. Gracias a ustedes también por su sintonía. Vamos a la pausa respectiva para luego regresar con lo más importante de los deportes y también las noticias del Vaticano.